un podcast sobre veganismo narrado por personas veganas. Transmitido desde una isla desierta donde todos son bienvenidos a coexistir con los seres que habitan aquí. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Estoy muy contenta de tenerte en otro episodio de este podcast desde una isla desierta. Yo soy Clau y te doy la bienvenida. Hoy tengo conmigo a una integrante de esta colaboración que tenemos con Animales y Praxis. Ella es estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad de Guadalajara, además de ser vegana y activista desde hace 5 años. Ella es Minerva Contreras. ¿Cómo estás, Mine? Bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú? También estoy muy bien, gracias. Muy contenta con este episodio. La verdad es que yo te vi a ti en la ponencia que tuvieron en la Universidad de... En el CUSH, en las Ciencias Sociales y Humanidades. Sí, justamente hablabas un poco sobre el anticapitalismo. Y la relación que tiene con el especismo, que es un poco el tema que vamos a hablar hoy. A mí me llamó mucho la atención que la carrera se llama Ciencias Políticas, ¿no? Y se sabe o muchas veces se dice que el veganismo es una postura política. Y yo he escuchado a muchas personas que dicen, ¿pero qué relación tiene el veganismo? Ponle tú con un partido político o cosas así. Como que no les hace mucho sentido. Entonces, no sé si antes de empezar con el tema nos pudieras aclarar esa duda. Bueno, hay como 2 definiciones que muchos autores han tomado, que es como la política y lo político. La política se inclina hacia el lado institucional, que precisamente, pues sí, esa forma como normativa de hacer política, que si los partidos, que si el gobierno, sí, como toda esta vía legal, institucional, y ya lo político sí es como una postura personal, en la que se define, por ejemplo, lo público. Tiene que ver con lo público y con lo privado. Por ejemplo, la política sí está más vinculado como a lo público y ya lo político como a lo privado, como a una convicción que se tiene, a una postura, a una ideología encaminada como a defender cierto tipo de posturas o de pensamientos como el veganismo, el antiespecismo. Sí, digo, a mí me queda claro, ¿no? Que muchas veces dicen que lo personal es político porque lo político es como lo que se comunica, ¿no? Yo considero que todos tenemos una postura política, ¿no? Muchas veces no es la que a lo mejor elegimos o decidimos, pero sí quería como que tú nos explicaras eso antes de empezar. Y pues bueno, yéndonos con el tema que vamos a hablar mucho, pues esta relación que tiene el capitalismo con el especismo. Primero me gustaría definir qué es el capitalismo. Pues el capitalismo es más que un sistema económico. Mucha gente sí lo ve solamente como un modelo económico, pero en realidad va más allá, va incluso pues justamente a lo político y a lo social, porque permea en todas las áreas de la vida, o sea, ya toda nuestra vida y todo lo que funciona en la sociedad actualmente, en todo el mundo ya es bueno, excepción a lo mejor de uno que otro país, pero la mayoría ya están regidos por ese sistema basado pues en la propiedad privada, en la libertad de mercado, en la acumulación de capital, que ya actualmente no es solo como la acumulación monetaria, sino también pues a lo mejor de recursos, también como todo esto que se viene hablando que de capital humano, sí, como que todas las áreas de la vida ya llegan a ser parte del capitalismo porque las moldea de una forma que le funciona al mismo sistema. Eso de la acumulación de recursos viene siendo, como yo lo veo y como yo lo interpreto, tú dime si estoy bien, es que una empresa que produce 100 pesos, por ejemplo, al día, 90 se los queda el jefe y 10 los reparte entre sus 10 trabajadores. ¿Eso sería capitalismo? Sí, es lo que Marx le llama la plusvalía, que todo lo que se genera, pues sí, la mayoría se lo queda el dueño y ya súper poquito se le va a la persona que en realidad hizo todo el trabajo. Claro. Sí, oye, ¿qué relación tiene este capitalismo con el especismo? Pues el capitalismo no se hubiera desarrollado de la forma en que lo hizo, a lo mejor no tan rápido si no hubiera sido gracias a los animales. No con su consentimiento, claro, pero sí ha sido muy importante el uso de animales para su desarrollo, incluso pues el desarrollo de toda la humanidad antes del capitalismo. También fue importante, pero pues ya con el capitalismo se empezó a explotar incluso más, pues el trabajo, el tiempo y los cuerpos de los animales. Entonces, sin el especismo, el capitalismo no se hubiera desarrollado de la forma en la que lo ha hecho hoy en día. Tiene mucho también que ver que, por ejemplo, los animales no reciben absolutamente nada
por todo lo que se les quita pues en este tipo de industrias. Sí, pues de hecho, como para el capitalismo son meras mercancías, que incluso también, ¿no? Como en el marco legal también están en el Código Civil como propiedades, como objetos. Entonces es como pues a un objeto no le pagas, a un objeto no le das como ciertas prestaciones que sí le darías a una persona humana. Entonces sí es como toda esta desconsideración de los animales y verlos como máquinas, como instrumentos, como herramientas. Sí, o sea, y qué feo, ¿no? Digo, un ser pasó a ser simplemente un producto y yo realmente veo, digo, mucha gente lo relaciona como este antiespecismo con el anticapitalismo y a otra gente quizás no le hace mucho sentido en este momento, pero sí está muy feo como lo vemos en otras industrias, por ejemplo en la de la ropa, ¿no? Que el fast fashion. Que las personas trabajadoras pues las explotan por salarios mínimos y toda la ganancia se la queda la empresa y dices, bueno, es que a esas personas les están dando pues una retribución, pero si nos vamos a los animales no humanos ni siquiera les están dando nada, ¿no? O sea, básicamente los están explotando y sus vidas están ahí de por medio generando dinero con esos seres que sienten, pues. Sí, de hecho, pues es básicamente esclavitud, que la esclavitud no es únicamente una condición humana. Por ejemplo, las sociedades esclavistas que sí se desarrollaron con los esclavos y también pues con los esclavos animales. Por ejemplo, con los esclavos afrodescendientes justificaban su esclavitud porque decían que ellos no eran humanos, que eran animales. Entonces era como que al mismo tiempo que existía la esclavitud de humanos también existía la esclavitud animal y sí es como esta relación que incluso, ¿no? Como ver peyorativo ser un animal, que eres menos y eres pues ninguneado y así. Sí, total. Y bueno, ya mencionábamos que a algunas personas justo sí les hace mucho sentido y a otras personas quizás no tanto, pero ¿tú por qué dirías que es importante este antiespecismo anticapitalista? Pues es muy importante porque primeramente el capitalismo es el principal factor para la explotación animal en nuestros días y, o sea, explotación ya hablando como masificada. También esta reificación o cosificación de los animales en todas las industrias, esta fetichización de la mercancía de la que hablaba Marx con los animales siento que se expresa como en su máximo esplendor porque la fetichización es eso de que tú abstraes el producto de todo el proceso que se llevó a cabo. Es como si ese producto hubiera llegado ahí como por arte de magia, ¿no? Entonces con los animales eso está súper como mostrado, súper normalizado, que nos desvinculamos de la idea de que era el cuerpo de alguien, que era la vida de alguien y ya solo lo vemos en el mercado, por ejemplo, como un pedazo de carne, como unos nuggets o también como una chaqueta de cuero, sin ver todo el proceso que hubo detrás para que ese producto llegara a los mercados. Sí. Continuando esta idea del antiespecismo capitalista, pues sí, o sea, yo considero muy importante si eres antiespecista también ser anticapitalista porque de lo contrario sería negar la barbarie que está ocurriendo en el sistema a base del modo de producción capitalista, de toda la matanza que se está haciendo, de toda la explotación, toda la esclavitud y viceversa también como pues las posturas anticapitalistas que por ejemplo como el anarquismo, el marxismo buscan como la liberación, pero esa liberación no se tiene que limitar solamente a la especie humana, sobre todo porque, bueno, aparte de que nosotros también somos animales, por ejemplo que con el anarquismo se busca la abolición de jerarquías y de poder. Entonces ya en el especismo vemos una relación de poder con los animales, vemos la jerarquía de la glorificación del supremacismo humano. También en el marxismo, pues a los animales sí se les puede considerar parte del proletariado y de la clase trabajadora porque, como mencionaba antes,
sin ellos no se hubiera desarrollado como se hizo hoy en día el capitalismo. Carreteras que se hicieron gracias a los animales, por ejemplo también los caballos, bueyes que araban la tierra, que cargaban los productos para llevarlos a los mercados, incluso pues sí con los animales de consumo, que sus cuerpos son violados y son explotados para que alguien más los pueda como disfrutar. Y pues eso, la liberación debe ser una liberación que también lleve a las especies animales junto con los humanos. Oye, ¿y cómo se vería una postura anticapitalista en un mundo como el que vivimos actualmente? Alguien con una postura anticapitalista, ¿cómo se ve? Por ejemplo, no sé, creo que sí las luchas anticapitalistas como más conocidas o son el anarquismo y el marxismo. Ambas como que comparten ciertas ideas ya en el momento de la práctica. Como en los medios, ¿no? Como tienen un fin similar. Y ya los medios para conseguir ese fin son diferentes. Por ejemplo, sí la liberación de la clase trabajadora, que es uno de los fines, que, por cierto, en el libro de Jason Rival de Los animales también son parte de la clase trabajadora. Ese libro es muy bueno. Es un historiador que explica todo el desarrollo del capitalismo justamente a costa de los animales. Entonces, pues sí estaría muy interesante para la gente que lo leyera, pues es un libro relativamente corto y pues sí tiene muchísimos datos que a mí me sorprendieron cuando lo leí porque nunca había pensado en los animales así de esa forma, o sea, sí veo como toda la explotación, pero no sé, o sea, ya como cuantificarlo y verlo en los hechos, sí es como algo que súper sorprendente y también muy triste a la vez porque pues a ellos no se les considera de ninguna forma, no descansan y por ejemplo algo que menciona él es que ellos no tienen jubilación, de que si un caballo ya pasó 4 años de su vida tirando carruajes, ya está pues como enfermo o viejo, igual puede pasar a ser propiedad de otra persona y seguir trabajando. Entonces es como que no se les toma en consideración para absolutamente nada. Y pues en las posturas anticapitalistas también está esta parte del no blanqueamiento del veganismo, esto que se habla como de todos los productos de las empresas transnacionales que hacen pues sí aptos para veganos, pero a final de cuentas siguen siendo empresas especistas y siguen siendo empresas que también explotan humanos. Entonces sí sería como muy importante darle prioridad como a los insumos locales, que sí a las fonditas que están hechas también por personas antiespecistas, porque también ya compartes esa ética con ellos y sabes que pues sus productos, aparte pues de que son libres de explotación animal, pues también tienen como cierto como una forma de trabajo diferente a lo que lo haría una grande empresa como transnacional o así. Entonces sí es como importante también esto que se ha ido, creo que un poco más expandiendo como los huertos urbanos, el autoconsumo, la autogestión, todo eso. Sería como una parte de llevar el anticapitalismo, una de las variantes para el antiespecismo también. Sí. Oye, ahorita que mencionas eso como de los huertos y eso, hay muchos comentarios, luego yo veo en redes, como que, bueno, se sabe que por un lado el anticapitalismo es anticapitalismo y el antiespecismo es antiespecismo como tal, ¿no? Sí se pueden mezclar estas luchas y hay personas que lo interseccionan y que llevan esta perspectiva, pero, por ejemplo, o sea, si yo te hablo desde mi postura, yo tengo un huerto, pero a lo mejor ese huerto no me da de comer. Y luego después, voy a comprar a Walmart y luego otro día voy a comprar al tianguis. O sea, eso me haría una persona capitalista o puedo ser anticapitalista si por alguna razón algún día sí le compro a Walmart, no sé, por ejemplo. Pues no, sí brinda facilidades, por ejemplo, el mercado, pero también es muy comprensible que hagamos ese tipo de cosas porque aparte de que está como a la mano, luego pues en ciertas ocasiones también se pueden consumir productos más baratos que a lo mejor en otros lados, que en un supermercado encuentras la oferta, pero pues eso no te quita la postura anticapitalista porque pues, o sea, es una lucha constante para buscar una sociedad mejor,
para erradicar toda la explotación de, pues, tanto de los trabajadores humanos como de los animales. Y al final de cuentas son como ciertas cosas que el mismo sistema nos orilla. Por ejemplo, como la gente que te dice de que, ay, eres anticapitalista o eres vegano y tienes un iPhone y es como, o tienes celular y es como de, pues eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea, actualmente ya un celular es súper indispensable, o sea, ya no podemos negar las condiciones en las que vivimos y en el contexto en el que ese tipo de herramientas ya se han vuelto fundamentales. Más bien sería como utilizarlas como un tiempo de vida lo más posible, o también no caer en el consumismo, ¿no? Como lo del fast fashion, que cambia de ropa cada temporada y estar comprando tú también ropa cada temporada, pues también es no caer como en esos hábitos consumistas. Sí. Oye, y ahorita me surge la duda, esta es como una curiosidad, ¿se puede fabricar un teléfono pues sin ser capitalista, o sea, sin explotación de recursos, sin explotación de personas y que no se esté acumulando capital? O sea, ¿ese tipo de cosas es posible? Pues sí podría llevarse una práctica pues más amigable, tanto con los animales, las personas, el medio ambiente. Actualmente no se da, pero sí se podría llegar a dar porque también una de las características del capitalismo es que se sobreproduce. Es como que hay más teléfonos que personas actualmente. Entonces, es como no necesitamos tantos teléfonos, o sea, solo como que cada quien tuviera uno o pues sí como ir fabricando conforme a las necesidades, no conforme a las necesidades creadas del mercado. Sí. O sea, también podría ser un teléfono que simplemente, no sé, se le actualice la memoria o se le actualicen ciertas funcionalidades y a lo mejor la carcasa ya no se desecha, cosas así, ¿no? Sí, porque pues de hecho también, por ejemplo, lo de la obsolencia programada lo estamos viviendo, ¿no? Que ya los celulares llegan hasta cierta actualización para que te obligue a comprar otro. También, no sé, las lavadoras nuevas electrónicas también ya cierto tiempo dejan de funcionar para que compres otra. Entonces, sí sería más bien como una fabricación diferente a la que se hace en el modelo actual. Sí, oye, y eso que mencionas de que las lavadoras actuales, ¿no? Porque yo sé que antes las cosas sí las hacían para durar, o sea, muchas cosas que se crearon hace mucho tiempo, digo 30, 40, 50 años, siguen actualmente existiendo y funcionan o nada más las reparas y siguen funcionando, ¿no? Eso como del capitalismo es un término nuevo, es un sistema nuevo o es algo que ya venía desde hace mucho tiempo, pero tuvo un boom, ¿cómo fue? Pues creo que como desde el siglo XVI ya se está hablando del capitalismo, pero su auge sí empezó en la Segunda Revolución Industrial, que es el siglo XIX. Allí fue cuando todo se empezó a masificar. Por ejemplo, también a los animales, ¿no? Como los acondicionaron para engordar más rápido, para crecer más rápido, para que estén listos en menos tiempo. Y, por ejemplo, que en 50 años pasaban a ser ya hasta 5 veces más cantidad de animales porque la demanda también iba creciendo. O, por ejemplo, lo de las gallinas, ¿no? Que en condiciones normales ponen como 15 huevos al año o 20, pero actualmente ponen hasta más de 300. Porque pues el consumo, la demanda, pues está a la orden del día y obviamente las empresas tienen que estar produciendo para satisfacer esa demanda. También pues eso de la engorda, que de un tiempo a otro ya los animales pesaban hasta el doble de lo que realmente pesaban. Sí, de hecho está súper triste porque hay animales que incluso ya, por ejemplo, hay animales que no se pueden mantener de pie porque su cuerpo lo engordaron tanto y sus patas son tan delgadas que no pudieran tener una vida digna aún fuera de la explotación. O sea, ponle tú que rescatas esos animales o que por alguna razón se salvan de estar en esa industria, esos animales es muy difícil que puedan tener una vida digna por las condiciones genéticas que ya están súper alteradas, pues. Sí, de hecho, el consumo de aves ha sido lo que más se ha estado masificando, produciendo, que desde la década de los 80 hasta los 2010 aumentó la producción en 300%. O sea, imagínate toda la demanda, para estar satisfaciendo la demanda de la gente, toda la
cantidad de gallinas que se están produciendo. Por ejemplo, también está esta parte de cómo todo el modelo nos dice qué consumir, cómo consumir y cómo nos crean también enfermedades, por ejemplo, con los animales. Las farmacéuticas también se están beneficiando porque pues están inyectándoles antibióticos o hormonas, y pues todas esas cosas que son perjudiciales para la población, para los animales, sobre todo para los animales, pero todo su sufrimiento se abstrae y pasa a segundo plano o al momento de pues que son un producto que se pueden vender. Y pues también como la creación de las epidemias o de las pandemias, ¿no? Por ejemplo, que el 75% de las enfermedades humanas que existen son de origen zoonótico por el consumo y uso de animales. Qué impactante, o sea, sí sabía yo que muchas enfermedades, muchas pandemias han sido originadas por esto, pero es que no sabía qué tanto porcentaje, son un montón. La mayoría. Sí, qué fuerte. Oye, ¿cuáles son algunos argumentos como considerados tipo de clase, entre comillas, que suelen utilizarse en contra del antiespecismo? Pues esta parte de que ser vegano es caro, que es para privilegiados, que es una postura elitista y realmente no, porque desde experiencia propia y haciendo activismo y así, de que pues la mayoría de los veganos que yo conozco pues son de la clase trabajadora. Muchas de esas personas incluso viven al día, pero pues no tiene que estar peleada tu situación económica con una postura antiespecista, porque pues es como decirte que ser feminista o que ser antirracista es caro y pues una postura no tiene que ver con esta parte monetaria. También pues poniendo de ejemplo, ¿no? Que los productos vegetales son incluso más baratos. El acceso a los productos animales actualmente está subsidiado por millones por parte de los gobiernos, ya que es un lucro, es un beneficio y les dan incluso más subsidios a las grandes empresas que a los productores locales o a los pequeños y medianos productores. Incluso a los agricultores le dan todavía menos que a los que se dedican a la ganadería. Entonces todo está pues pensado en un círculo de explotación que sostenga el sistema desde el gobierno para que la gente pueda acceder a esos productos. Y pues eso, o sea, también es buscar como esto que le llaman veganismo popular, que es hacerlo más accesible para todas las personas, porque no tiene que estar peleado tu condición económica con una postura que rechace el uso de animales, exigiendo pues también como alimentos de origen vegetal que sean más accesibles, o también como políticas públicas que den más subsidios a los agricultores y pues todo esto, porque también la mayoría de la agricultura se va incluso pues a los animales que se consideran ganado. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿hay alguna manera de exigir a los gobiernos, como por ejemplo, para empezar, alimentación basada en plantas, accesible para todas las personas, en todas las instituciones públicas, en todas las escuelas, en todo ese tipo de cosas? O sea, es posible y también iría como de la mano de este tipo de políticas, ¿no? Sí, sí es posible. También pues como todo requiere organización y requiere una constante lucha y exigencia hacia las personas que ostentan el poder, porque justo lo que tú mencionas, que en las escuelas den opciones basadas en plantas, que en los trabajos, en comedores también así como comunitarios, que estén esas opciones, y también que los mismos subsidios, que todos esos millones que les dan a las empresas transnacionales o nacionales como que son Bachoco, Su Carne, Lala, Alpura, o sea, todas esas empresas reciben millones de parte del gobierno para seguir sosteniendo la producción de alimentos de origen animal, pero pues además de que son empresas que no lo necesitan, también es erradicar el mito de que se necesita consumir cuerpos de animales y sus derivados para estar saludables. Sí, eso también sería como muy de parte de la educación que recibimos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo bien marcado el plato del bien comer, que te lo dicen desde la primaria. Y ese es el plato del bien comer. Digo, yo crecí con el anterior plato del bien comer donde
los animales eran muy protagonistas o los lácteos. Actualmente ya se tiene uno más acercado a una alimentación basada en plantas, donde solo creo que 7-8% de todo el plato son alimentos de origen animal. Y bueno, poco a poco, pero a mí se me hace muy importante que desde que recibimos educación nutricional nos den esta otra opción de existe una alimentación basada en plantas para que se pueda elegir, ¿no? Y justo como dices, erradicar estas ideas de que eso es necesario. Ahorita que mencionaste a Bachoco, hace poco fui al súper y vi como que Bachoco vendía... Se sabe que Bachoco vende huevos, ¿no? Por esta publicidad que tienen de como que a la gente le parece graciosa, pues, sobre los huevos. Y luego vi que vendían también como pollo y dije, no manches, o sea, la gente le compra huevos puestos por aves a una empresa y luego le compra, o sea, los cuerpos de las aves, ¿no? O sea, se me hizo como bien, dije, ¿cómo la gente no lo ve de que según Bachoco tiene pollos felices, pero eventualmente terminan muertos? Entonces, ay no, se me hizo bien feo. Sí, también es parte de la misma publicidad que nos venden, ¿no? Como esos pollos felices, vacas también sonriendo, nos muestran una cara que no existe de esa industria, solo para sentirnos moralmente mejor de nuestras acciones, pero pues eso. También otra cosa que quería mencionar como al respecto de que el veganismo es caro y todo eso, como en los países más desarrollados pues son en los que se consume más carne y en los países que se consideran pues tercermundistas o en vías de desarrollo son en los que menos se consume precisamente porque la carne es muy cara. De hecho, pues sí, durante muchos años y siglos solo la clase alta o la clase pudiente era la que podía tener el acceso a esos alimentos. Y lo que se ha mencionado también, ¿no? Que comunidades originarias, sus dietas son en la mayoría a base de vegetales, de plantas, de semillas y todas esas cuestiones. O sea, no, incluso comer carne, pues puede llegar a ser, ese es el privilegio, llegar a tener carne es realmente un privilegio. Sí, o sea, si te pones a pensar justo las personas privilegiadas económicamente, pues lo que comen justo son pedazos de animales en cortes, en hamburguesas o lo que sea, y las que no son tan privilegiadas, lo que alcanzan a consumir quizás de animales son tipo embutidos, que quién sabe ya qué tantas cosas tengan del animal, ¿no? Porque otra cosa que está dentro de la explotación es como entre comillas, aprovechamiento de los animales, ¿no? En donde literalmente le sacan de que todos los órganos y intestinos y un montón de cosas como para, al final de cuentas, pues venderlo de alguna manera y que salga un beneficio monetario como de eso. Sí, como un pie, así nota al pie de página, aquí en la región de América Latina es la región del mundo en la que es más cara una dieta saludable. Entonces, acceder como a todo ese tipo de alimentación saludable, pues que en su mayoría sí son las plantas, los vegetales, las frutas, las semillas, pues aquí es muy caro, entonces también eso va muy aunado con parte de exigir a los gobiernos que procuren la salud de la población porque para nada lo están haciendo y no tendría por qué ser caro tener acceso a la comida y a una buena comida. Sí, exacto. La verdad sí está como muy, ¿cómo decirlo? No sé si es como capitalizado el sistema de alimentación, sí, porque ni siquiera debería de ser como tan un privilegio comer, ¿no? O sea, hay muchos alimentos que cada vez suben más de precio y por más que son como el de la canasta básica y que muchas veces están subsidiados, no logran llegar a un estándar de calidad, sí, ¿no? La otra vez yo estaba pensando, por ejemplo, en el agua natural, ¿no? El agua natural es un agua embotellada que si bien en otros países es de acceso público, de que gratuito, pues aquí en México no lo es y todos tienen que comprar un garrafón, ¿no? Entonces estaba pensando yo de que, a ver, un garrafón cuesta 40, 50 pesos, un garrafón de agua, y bueno, si vas al relleno, pues te cuesta 11 pesos, pero digo, ¿por qué todas las personas para acceder al agua, o sea, agua potable, tienen que pagar esa cantidad, ¿no? Y me dio como un poco de coraje de que cómo privatizan justamente este recurso que debería de ser gratuito y al acceso de todas las personas, pues. Sí, de hecho, esas mismas grandes empresas como unas de las que ya mencioné y pues
hay varias más, que al final luego terminan como que siendo las mismas, pues son las que ponen los productos en el mercado, los precios, y también son los que ponen las ofertas disponibles, tanto de comida, de agua o de pues cualquier tipo de alimento, y pues eso también debería estar regulado por el gobierno, pero pues no lo está. Entonces sí es muy triste, muy lamentable que las personas que no tengan acceso a pues agua potable o a una alimentación sana tengan que vivir en esas condiciones. Y justamente también la crítica del especismo va sobre todo a aquellas personas que pueden decidir, ¿no? Que tienes la opción de consumir, por ejemplo, piel sintética o piel de animal, pues claro que te vas a la sintética porque pues ya es el momento de tu decisión. Si comes, por ejemplo, lo que se te da, o la gente en situación de calle que come lo que se encuentra, pues claramente la crítica no va hacia esas personas porque pues ellas no tienen esa posibilidad de decidir qué comer o qué vestir, o por ejemplo, ¿no? Que si le regalan a alguien en situación de calle unas botas de cuero, pues es como de que pues esa persona no es el problema realmente porque solo está recibiendo lo que puede y está viviendo con lo que tiene. En una sociedad en la que todas las personas sean veganas, ¿no? Las personas que no tienen pues este poder adquisitivo o que comen lo que les dan, eventualmente su comida va a ser basada en plantas. Entonces, aunque realmente no tengan una postura antiespecista, pues todo va a ser como una escalerita que se va a ir acomodando. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo también con eso. Y bueno, sabemos que las mayores víctimas del especismo son los animales, pero ¿qué implicaciones tiene este especismo en la especie humana o cuáles son los estragos del especismo? Pues eso sería, por ejemplo, súper relacionado con la desigualdad redistributiva, la defensa del territorio, por ejemplo, que son 68,000 millones de animales asesinados al año, animales terrestres, 2 billones de animales marinos, y hay 811 millones de personas en situación de hambre. Entonces, esto que ya se ha mencionado mucho y que por lo general se suele mencionar, que el 70% de los cultivos que se podrían ir a las personas pues se van a los animales, y mientras tanto hay millones de niños y de personas en condiciones de hambruna extrema, de inanición, de pues al borde de la muerte por no recibir esa alimentación. También, por ejemplo, en México está creciendo mucho la dependencia alimentaria, ya que debido también a la crianza de lo que se llama ganado, porque la mayoría de lo que nosotros consumimos como el maíz, el frijol, el arroz, se importa, y lo que se importa, por ejemplo, el maíz amarillo, también la mayoría va para los productores de ganado. Entonces es como, o sea, nosotros tenemos la capacidad de producir los alimentos que son como alimentación básica, pero no lo hacemos, se lo compramos a otros, y de todas formas la mayoría de eso que se está destinando es para los animales, que pues es muy absurdo como esta cadena de alimentar a los animales para después alimentar humanos, porque no tiene sentido, porque eso se lo podrías dar directamente a los humanos, no tendrías que estar explotando a los animales. Luego como que siento que se nos olvida mucho que los animales comen, toman agua, defecan, y también eso está muy aunado a la contaminación, ¿no? Del agua, del suelo, del aire. Por ejemplo, hablando otra vez de las megas empresas, de las megagranjas, como está el caso de Quequén, ¿no? En Yucatán, que todos sus residuos los manda a los cenotes y los cenotes están conectados. Entonces es como todo eso, la sangre, las heces, el agua que mucha gente de las comunidades cercanas toma, usa para bañarse o pues que utiliza, ¿no? Para su consumo. También el despojo de territorio, justamente, que les quitan sus tierras a muchos campesinos, a muchas comunidades indígenas para hacer más granjas, para hacer más cultivos que van también destinados a los animales, y pues es toda una cadena y un círculo de explotación hacia los animales, hacia las personas y pues hacia el medio ambiente. Y por ejemplo, recientemente acabo de enterarme, ¿no?, que cerraron el rastro de Tonalá porque estaban todas las calles llenas de sangre y de heces, entonces que no cumplía con las condiciones de higiene y todo eso que supuestamente debe cumplir, que la mayoría tampoco lo hace, pero digo, ese no es el problema, sino el problema es explotar animales.
Igualmente, imagínate de que tú vas por tu colonia y pues huele muy feo, te encuentras con los charcos de sangre. Sí, o sea, es como pues quitarle sus hábitats también a los animales, porque precisamente por toda esta deforestación y todo este despojo, pues allí también viven otras especies de animales que también tienen que emigrar para encontrar otros hábitats que también se encuentran más vulnerables para seguir produciendo comida para el ganado o más terrenos para los animales considerados de consumo. Sí, oye, qué feo eso del rastro de Tonalá, digo, de por sí un rastro ya es horrible, ¿no? O sea, siempre he imaginado como esa idea de que es un lugar específico para matar animales y está súper feo. También creo que nos dice un poco de por qué debería de existir un lugar aislado en donde nadie vea cómo matan a los animales. Sí. O sea, ¿por qué eso estaría mal, no? O sea, ¿por qué si puedo tener un huerto en mi casa en donde todo el mundo lo vea, puedo compartir con mi sobrino de 3 años cómo crece una planta, pero no puedo decirle qué es lo que pasa atrás de las paredes del matadero, o no puedo explicarle cómo es necesario matar a un animal para que pueda alguien comer, ¿no? O sea, eso está horrible. Y pues obviamente la afectación que tiene en las sociedades, digo, los vecinos de ese rastro lo vivían porque estaban ahí, pero realmente es una afectación en la sociedad que tiene, que trauma puede llegar a vivir un niño de ver sangre así de que en la calle, y no minimiza en absoluto que digan, ay, pero es una sangre de un cerdo, o sea, es sangre, pues, o sea, sí. De todas maneras es muy trágico la situación que se está viviendo, y realmente lo horrible es justamente la vida del cerdo, ¿no? Pero tiene repercusiones pues muy fuertes en la sociedad. Qué feo, de verdad. O sea, yo acá en el rastro de Zapopan, que de todas maneras, según estaba como supongo cuando se construyó a los extremos de la ciudad, pero al final terminó pues en medio. Y también hay muchas repercusiones, o sea, tiene al lado una escuela que es la Preparatoria 10. No recuerdo si hay otra escuela también por ahí. Y el hay Politécnico. Sí. Esta Dianita de Guadalajara Animal Safe, Guadalajara Climate Safe, y ella estudia en esa prepa, yo estudié en esa prepa, pero cuando antes estaba en la otra ubicación, y la otra estábamos platicando y le pregunté, le dije, oye, tú estás en esa prepa y ¿cómo es? Y me dijo, horrible, o sea, de verdad es horrible, se escucha, huele. Y pues imagínate qué violencia sufren indirectamente esas personas, esos estudiantes que están ahí. De verdad digo, qué injusto, pues es para todos el consumo de animales, principalmente para los animales no humanos en sí, pero de verdad es una afectación tremenda que tiene en muchos aspectos, y que por la explotación monetaria, por las ganancias, se sigue justificando de un montón de maneras, ¿no? Y yo lo veo como, ahora sí que como una pantalla, ¿no? O sea, de lado a la gente es como justo estos comerciales de Bachoco de que, ay, qué bonito, la carne es necesaria, los lácteos, y por atrás, o sea, una industria que contamina, una industria que explota, una industria súper cruel, una industria súper violenta, que de verdad es un foco súper rojo para la sociedad, pues, o sea, está muy impactante. Sí, también, por otro lado, que luego tampoco se consideran mucho como los trabajadores de los rastros, que pues hay estudios que sí terminan hasta con estrés postraumático, como veteranos de guerra, o que también tienen que llegar drogados para poder aguantar hacer esas cosas o así, y también sus condiciones laborales pues súper horribles. Entonces sí es como una explotación por donde lo quieras mirar, el uso de animales para cualquier tipo de consumo, no solo la alimentación, es explotación, así por donde lo quieras mirar, no tiene justificación y tampoco pues es sostenible. Y justo eso como que mencionas de estar escuchando, por ejemplo, no me imagino a los vecinos del rastro como estarlos escuchando, que en las madrugadas es cuando suelen hacer eso, los gritos de los cerdos, de las vacas, no me imagino todo eso que está en su día a día, pero también me pregunto qué tanto les importa, porque no sé qué tantas de esas personas sigan consumiendo animales, ¿no? Entonces, pues sí, es muy difícil hacer la conexión, porque muchas personas decimos que amamos a los animales, pero finalmente terminamos contribuyendo y pagando para seguir perpetuando su explotación y su uso. Sí, es que está muy normalizado. Yo he escuchado muchas personas como que dicen,
ay, es que pobrecitos, de verdad me parte el corazón. Pero pues bueno, así son las cosas, ¿no? O sea, como que dan por hecho que así tiene que ser porque esa educación recibieron y porque nunca se lo han cuestionado. Pero sí es importante comenzar a darnos cuenta que otras maneras son posibles. Ahorita que mencionas de que hay otro tipo de animales dentro de la explotación, me recordé se me olvidó el nombre, la verdad, pero esta orca que acaba de fallecer en SeaWorld, me parece, ahí en Estados Unidos. Para mí fue muy impactante ver cómo sacaban su cuerpo sin vida del estanque, ¿no? Justo estaban por moverla a un santuario, pero este tipo de animales, o sea, como considerados de entretenimiento, entre comillas, son, o sea, de verdad esos animales son explotados toda su vida, obteniendo ganancias gigantescas para las empresas que lucran con ellos. Y qué injusto es porque para empezar ellos ni siquiera debieron de haber estado ahí, ¿no? Mucha gente dice que, ay, es que los que ya nacieron en cautiverio es muy difícil volver a otra vez a su hábitat natural, y sí entiendo que debería de haber un trato pues específico para ese tipo de seres, pero es que en primer lugar ni siquiera debieron de haber llegado ahí, ¿no? En un momento. Entonces sí es como muy cuestionable. Sí hay que cuestionar todos esos actividades, consumos que realmente son como muy bien vistos. O luego pasa acá, por ejemplo, en México, si vas como a un delfinario, ¿no? De que hay nadar con delfines y que la foto con el delfín y que dándote un besito, o sea, realmente el delfín, o sea, está siendo explotado y están obteniendo ganancias a través de su cuerpo, de su vida, de su tiempo. Y qué injusto es, o sea, yo sí luego pienso en ese tipo de situaciones, más por ejemplo con los caballos que hay en el centro de Guadalajara, y digo, no manches, o sea, una persona de por sí con un horario laboral, ponle tú de 8 horas, termina súper cansado, quiere distraerse, quiere hacer otras cosas. Esos caballos ni siquiera tienen como una regulación, ¿sabes? O sea, están todo el día, a veces los ves en la noche dando rol, porque hay gente que pide paseos y elige a lo mejor la carreta del caballo, ¿no? Porque ya hay carretas eléctricas que pues están muy bonitas y qué bueno que exista eso, pero pues de verdad, digo, no manches, o sea, los caballos, no sé, como que me da un poco de impotencia si yo fuera un caballo, de la explotación que estás recibiendo, el tiempo que te están explotando, no te están dando nada a cambio. Y no hay algo que puedas hacer tú para salir de ahí, ¿sabes? O sea, se me hace muy feo, muy triste, y que pues obviamente esperemos en algún momento cambie. Sí, a mí también ver las calandrias con caballos me parte mucho el alma y también me da mucho coraje porque justamente tienes la opción eléctrica, pero la gente que si por tradición o por X y razón decide explotar al caballo. Y no sé, siempre me pasa por la mente de cómo esta gente no se pone a asimilar, tipo, si yo fuera un caballo me gustaría esto, o sea, o a mí como persona me gustaría estar jalando a la gente. Luego pues ellos no tienen dónde descansar, están en el sol, quién sabe si les den el agua como suficiente, jornadas largas de trabajo, pesadas, y pues todavía el trayecto que tienen que hacer para llevar a los calandrieros a su casa, pues también el caballo pues ahí vive, pero es como que no tienen esa separación como nosotros de el trabajo y el hogar. Uh-huh. Ellos es como de que todo el tiempo están siendo explotados, su fuerza de trabajo está siendo usada. Y justamente también algo que siempre es muy silenciado e invisibilizado es la resistencia que ponen los animales para no ser explotados. Sí, hay muchísimos datos, ¿no? Como que si te muerden, que si te patean, que si se escapan. O sea, hay muchísimos anécdotas o situaciones, en la que los animales están luchando por escaparse, por incluso intentar herir a la persona que la está tratando de asesinar, pero nunca se toma en cuenta. Incluso también a raíz de eso en el siglo XIX se empezaron a implementar muchísimos métodos para inmovilizarlos, amansarlos, por ejemplo, dejarlos ciegos, cortarles los tendones, cortarles los picos, garras y como todo eso que se utiliza para que los animales no se puedan defender por sí mismos. Y justamente los animales sí tienen su propia agencia y también su propia voz, porque como detesto la frase de por los que no tienen voz, porque es como claro que tienen voz, pero no tienen una voz igual a la nuestra y por eso no la consideramos como tal voz.
pero por supuesto que lloran, que gritan y pues que sienten y que siempre están en una constante lucha para escaparse de toda esa vida de explotación y de esclavitud. Sí, justamente el trabajo que tenemos que hacer como activistas, o sea, más que ser su voz, sería empezar a validar esa voz que ya tiene, ¿no? Sí. Y de verdad, o sea, es que cualquier persona que tenga oídos para escuchar puede decir que realmente los animales sí se comunican. De hecho, se comunican entre ellos en un ambiente de armonía. Los cerdos pueden comunicarse entre ellos, se cantan para dormir y todo, ¿no? Pueden tener una vida digna. O sea, hasta ni siquiera te vayas como tan lejos. Si tú tienes cualquier animal no humano en tu casa, sabes que te habla, que escucha, que dice. O sea, inténtalo como agarrar cuando no quiere, va a correr, te va a ladrar, incluso te puede llegar a morder por esta defensa que ellos tienen y yo sí estoy como súper de acuerdo en eso de que empezar a escuchar y validar esas voces que aunque no son un lenguaje como el que los humanos tenemos, a lo mejor no lo entiendes, pero aún así, ¿no? O sea, no porque, no sé, vayas a otra parte del mundo y otra persona hable en otro idioma, ya significa que vas a empezar a invalidar su cuerpo, invalidar sus derechos, invalidar su voz, ¿no? Simplemente porque te está hablando en otro idioma que no estás entendiendo. O sea, es muy obvio cuando los animales no quieren ser explotados, cuando no quieren ser tratados como tal y más aún cuando no quieren ser, pues, asesinados. Entonces sí, la verdad es importante comenzar a hacer eso. Y miren, me gustaría que nos dijeras como alguna persona que está, por ejemplo, tratando de cuestionar o su especismo o su capitalismo, ¿qué es lo que tú le recomendarías a esa persona? Siempre ante todo la información, ¿no? Porque no podemos tomar postura de algo que no conocemos. Es como actualmente ya por redes sociales ya hay mucha visibilización e información del antiespecismo, del veganismo, incluso del anticapitalismo. Entonces, el conocimiento, no recuerdo como de quién es esa frase, pero de que el conocimiento del mundo antecede las ganas de quererlo cambiar. Entonces, para cuestionarse el especismo, ser un poco amables con su proceso, bueno, sí ser amables con el proceso. Yo sí soy de la idea de que, pues sí es como de que todo nada, porque digo, entiendo cómo empezar por pasos, porque yo también empecé siendo como vegetariana y así, pero no estancarse, o sea, es un constante cuestionamiento porque estamos permeados totalmente de especismo en el lenguaje, en las formas de comunicar. Por ejemplo, eso de trabajar como animales, cargar como mulas, es como de que pues allí estás reconociendo que también ellos están trabajando, que los explotan y que tú te sientes igual de explotados que ellos. O bueno, que haces una comparación, ¿no? Respecto al especismo, pues sí, estar informados. Ya en esta sociedad hay muchísimas opciones para no consumir animales y sobre todo pues a lo mejor como en México que tenemos muchísimas opciones en alimentos y pues en parte del capitalismo también es como información porque muchísima gente, no sé, a veces yo creo que como que todo mundo está en contra del capitalismo, pero luego entro a redes sociales y si hay mucha gente que lo justifica. Y pues es como que vivir en su burbuja de la meritocracia o su burbuja de es que si a mí no me pasa, a nadie más le está pasando. Entonces, nunca minimizar la lucha por los animales y pensar que la de los humanos es más importante, porque no hay luchas más importantes que otras y no hay luchas que solo no nos atraviesan a nosotros. Entonces, el consejo que les puedo dar sí es informarse y estar en constante cuestionamiento, supongo. Sí, justo es como informarse y hacer algo con esa información, ¿no? Al respecto. Muchísimas gracias, de verdad, por toda la información. A mí, te voy a ser sincera, o sea, si me hubieras hablado de anticapitalismo hace un año, ponle tú, yo estaba como muy en contra de que se me exigiera como persona antiespecista otro tipo de luchas sociales, ¿no? Y creo que entiendo y otras personas veganas que de verdad no juzgo porque yo también estuve ahí. O sea, como personas veganas se nos exige mucha perfección y mucho como de, ay, es que el ambientalismo también y que esto y que el otro y que el otro. Y puede llegar a ser abrumante, la verdad. Entonces, yo sí era como de que, a ver, yo soy vegana y me vale todo lo demás, ¿no? Bueno, también soy feminista.
pero no tengo por qué empatizar con otras luchas. Y sí, o sea, realmente no tienes que hacer nada si tomas cierta postura anti cualquier opresión, pero es como importante también tener mucha consideración, mucha conciencia, información, como mencionas, hacia otros temas. A mí, por ejemplo, me preguntaban mucho, en mis redes había una persona en específico que todo el tiempo me decía, oye, eres comunista, eres comunista, eres comunista. Y yo no sabía, o sea, no sabía a qué se refería. A mí me dices comunismo y justo como cualquier persona o muchas personas, ¿no? De que, ay, sí, Cuba. O la Unión Soviética. Ajá, entonces yo decía, no sé, ¿de qué hablas? O sea, yo estoy hablando de veganismo, ¿por qué me estás preguntando de comunismo, no? Entonces, ya con el tiempo e informándome igual, fui como viendo este tipo donde se interseccionan estas luchas, ¿no? Y yo decidí también darle esa perspectiva interseccional al veganismo con muchas otras luchas antiopresiones. Y es como comenzar a cuestionar, ¿no? O sea, tampoco es que de la noche a la mañana ahora sí de que, como dice, ¿no? Ahora sí que vas y te vas a vivir al cerro y vives de tus huertos y no le vuelves a consumir a nunca nada más a nadie. Así como el veganismo no es eso, hay que ser conscientes del mundo en el que vivimos y qué podemos aportar y en qué no podemos empezarnos a cuestionar, ¿no? Como tú decías, darle prioridad a cierto tipo de negocios, a cierto tipo de empresas, pero si de plano estás a mitad de la nada y lo único que hay es un Burger King, nadie te va a decir nada porque te comas la hamburguesa vegetal que ellos tienen, ¿no? Porque dentro de todo, pues estás eligiendo lo que va más acorde a lo que tú piensas o consideras. Entonces sí, les invito yo también como a cuestionarse y no sentirse atacados por otras personas que a lo mejor les empiezan a mostrar información de otras maneras y del otro lado tampoco exigirle al mundo que de un día a otro tome la postura que tú estás tomando porque hace un año tú no estabas en esa posición tampoco, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, como que invitar a las personas veganas a ver que en otras cosas se puede construir, qué chido que sí quieran, qué importante es hacer eso, ¿no? Sí, sí es muy importante, pues justo como están todas estas opresiones ligadas, que la opresión a la mujer, la opresión a la gente racializada, la opresión a pues a la clase baja, pero pues también la opresión de los animales y al final es como toda una conexión que justo la intersección sirve como herramienta de análisis para pensar de que no solo existe esto, sino también esto se relaciona con aquello otro y pues sí, tampoco es como pedirle a la gente que no, pues ya ponte en todas las luchas y ponte a luchar de irte a todas las marchas y manifestaciones y así, sino pues justo ir de poco a poco, ir cuestionándote porque siempre el cambio empieza en ti misma, entonces sí es, sí, como adoptar para tu vida lo que quisieras ver en el mundo y a partir de eso empezar a cambiarlo, porque mucha gente, por ejemplo, me cuestionaba así como de, no, es que el veganismo es una decisión individual y eso no va a cambiar al mundo, no va a cambiar el sistema. Y es como, es que el veganismo no es una opción individual, o sea, es una acción colectiva y que justamente, por ejemplo, espacios como este o el activismo son súper importantes para hacerlo conocer a más personas. Todos los movimientos sociales empezaron con 2-3 personas que te echaban de locas y ahora pues han ido en auge, ¿no? Por ejemplo, el feminismo que a las mujeres pues sí que las encarcelaban y todo y actualmente pues ya en las marchas ves muchísimas mujeres gritando por sus derechos, entonces también es como a partir del veganismo irlo enseñando a más personas para que cada vez vayamos siendo más y más y al fin poder aspirar a una sociedad que erradique el especismo. Sí, total. Y por ejemplo, en mi caso personal, yo la primera lucha antiopresión a la que yo me acerqué, que tuve como una conexión, fue el veganismo, ¿no? Hace 6 años yo me hice vegana y antes de asumir como el feminismo, declararme feminista, lo primero que hice fue declararme como persona vegana, después fue el feminismo y después fue como otro tipo. La verdad es que sí me ha abierto mucho esta visión que hacia el mundo de ver cuántos seres vulnerables hay oprimidos, pues, o sea, y muchas otras cosas. Entonces eso, o sea, como tener una postura abierta
hacia otro tipo de opiniones y ver qué opresiones podemos dejar de replicar cuestionándonos sin atacarnos, ahora sí. Sí. Muchas gracias, Mine, por toda la información. Antes de irnos, me gustaría que me brindaras tu definición de veganismo, tú como persona antiespecista. Pues el veganismo es el rechazo a cualquier forma de violencia, explotación, uso, consumo que implique animales con Y. Sí. Y pues es también un acto de justicia y también es un deber ético. Sobre todo, no minimizar a los animales como siempre lo hemos hecho, porque pues ellos también son conscientes de su entorno, sienten, sufren, también pueden llegar a tener felicidad, satisfacción. Entonces, pues sí es como el rechazo a cualquier violencia que se ejerce contra ellos. Sí, totalmente. Muchas gracias, Mine, nuevamente por haber estado aquí. De verdad, también muchas gracias por el activismo que haces. O sea, se me hace muy increíble cómo cuando estudias cierta carrera puedes darle ese enfoque antiespecista, ¿no? Y creo que se ve en todos lados. Qué chido, pues, también que hayas estado aquí para compartirnos eso. Y pues bueno, muchas gracias a ti, persona que nos estás escuchando. Comparte este episodio con todas las personas que tú quieras y en tus redes para poder llegar a más personas con esta información. Y esperamos tus mensajitos por nuestras redes. Yo estoy como @com.tofu. Pues a nosotros también nos pueden seguir. Estamos en Instagram como Animales y Praxis _cuenta oficial. Y pues allí publicamos sobre todo como lecturas que tengan que ver con ética animal, recetas, algunas recomendaciones y pues así. Sí, súper recomiendo. De hecho, referente a lo que tú mencionabas ahorita de la definición de veganismo, recuerdo que hace poco compartieron un post, ¿no? Que se me hizo como me dio total sentido, que decía como el veganismo tiene que dejarse de tratar como una cuestión personal y tiene que comenzarse a tratar como una cuestión política, que es lo que es, ¿no? Justo. Sí, entonces está muy chida esa página, síganla. Y bueno, nos vemos en los siguientes episodios de este podcast desde una isla desierta, donde cada vez somos más personas. Hasta luego. Gracias.